Son las 9 de la mañana, 16 minutos. Queremos desarrollar un tema muy interesante y que cada vez es más frecuente en la vida cotidiana de muchas familias. El Alzheimer. El Alzheimer. Con motivo, entre otras cosas, de las jornadas de reflexión que comenzaron ayer, que se celebró plenamente el Día Internacional del Alzheimer, pero todas las jornadas de reflexión a propósito de esta enfermedad se van a prolongar varios días. Un estudio de la Organización Enfermedad de Alzheimer Internacional, con base en el Reino Unido, ha advertido que el 75% de las personas con Alzheimer en todo el mundo no son diagnosticadas a tiempo, que hay muchas barreras en el tratamiento. Incluso en relación con América Latina, se ha señalado que cerca de 55 millones de personas viven con alguna forma de demencia y que ese número aumentará en el 2050. Pues bueno, establecemos comunicación aquí en RCN Mundo con el profesor Fernando Roca Correa, que es cuidador, que es autor del libro Ahora soy papá de mis papás y que tiene ya un podcast llamado Hablemos de Alzheimer. Bienvenido, gracias por atendernos aquí en RCN Mundo. ¿Cómo está usted? Juan Manuel, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todo el equipo de RCN Mundo. ¿Cómo están? Bien, comienzo por el primer dato que entregábamos acá, que tiene que ver con el 75% de las personas en el mundo que no son diagnosticadas a tiempo con esta enfermedad. ¿Cómo analiza usted el dato y cree que el fenómeno se da también aquí en Colombia? Sí, Juan Manuel, yo vi el mismo informe y estoy, digamos, bastante de acuerdo. Y en Colombia también se aplica mucho. Cuando yo escribí el libro para Editorial Planeta, pues tocó trabajar muy fuerte un tema de investigación, un poco trabajando así como con ustedes, como periodista. Y la investigación es muy fuerte y claro, los números son muy iguales porque nos falta prevención realmente en todo el planeta sobre el tema de las enfermedades mentales, especialmente sobre el Alzheimer, porque lo volvemos normal y consideramos que una persona de cierta edad ya debe perder la memoria o perder condiciones y se deja pasar incluso en los médicos que no están entrenados para ello. Fernando, la enfermedad obviamente afecta también a los familiares. Muchos dicen que es como si fuera una despedida prematura. ¿Cómo manejar eso siendo familiar? ¿Qué es lo que más se puede hacer para ayudar a esa persona que padece la enfermedad? Pues mira, una muy buena pregunta porque realmente va unida a la respuesta anterior. El tema entre lo que yo he trabajado y hablo con todas las familias que lo vivimos, fundamentalmente es un tema de prevención. O sea, ¿cómo manejarlo? Digamos que hay dos etapas. Uno, si ya nos cogió tarde en la enfermedad, pues toca entrenarse. Los cuidadores tenemos o muy poca o mínima formación y por eso pues sufrimos mucho porque no estamos entrenados. Entonces, digamos que lo primero que yo te diría una respuesta corta es si ya nos detectan a un familiar, a los padres con Alzheimer o con enfermedad mental, lo primero es que hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda en asociaciones, por ejemplo en Colombia existe la Fundación Alzheimer Colombia y muchas instituciones que nos pueden entrenar como cuidadores. Pero lo más importante es trabajar en la prevención temprana. Nosotros debemos entender que el Alzheimer está entre 10 y 20 años, según los últimos estudios, en la corteza cerebral antes de que sea detectado. ¿Esto qué significa? Que si queremos hacer prevención sobre los 50 años, deberíamos hacer un examen de detección temprana de los factores de riesgo para determinar si a esa edad ya estamos propensos o hay algunos signos de Alzheimer, y ahí obviamente el tratamiento va a ser mucho más efectivo con una detección temprana que con una detección tardía. Muchos aseguran que la música es un punto de conexión con nuestro pasado. Total, Capi. Sí, ¿cómo puede ayudar la música a las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer? Bueno, Capi Hernando, que tenía que hacer una pregunta de música, claro que sí. Mira, la música es un factor absolutamente precioso. De hecho, ayer veía una declaración de Shakira que decía que para ella la música era como un milagro que conectaba todo, y hablaba de su papá de 91 años que tuvo una situación cerebral hace un tiempo, que además salió un video muy bonito.
Miren, el tema de la música creo que es de las terapias más importantes que debemos aplicar en nuestros enfermos de Alzheimer. Y nos pasa todo el tiempo. Miren, el sábado pasado estuvimos en una reunión familiar, mi suegra tiene Alzheimer avanzado, y escuchó la música que ella escuchaba con su esposo en su momento, que fueron mariachis. Llegó un mariachi que no lo esperábamos, una sorpresa. Ustedes no se imaginan los videos que tenemos y la emoción de toda la familia viendo a su mamá conectada, activa, emocionada, aplaudiendo y hasta bailando. Les cambia totalmente la música, y la invitación muy rápida es a que busquen no solo la música, sino todas aquellas actividades que nuestros papás o nuestros familiares que hoy están enfermos hacían y que los motivaban. Puede ser la música, puede ser pintar, puede ser el baile, todo este tipo de actividades. La música es un inmenso conector porque es muy fácil, es muy sencillo encontrar la música que les gustaba, si es música mexicana, si es música clásica. En el caso del Capi, yo cuando estemos mayorcitos, pues obviamente nos va a gustar el pop y el rock muchísimo, entonces eso va a ayudar muchísimo a la gente. Ahora, Fernando Roca Correa, que es cuidador además, speaker y autor del libro Ahora soy papá de mis papás, quisiera finalmente retomar una arista de lo que le planteaba Kelly Cabana hace unos instantes. Uh-huh. Y es que en el cuidado de una persona con Alzheimer influye mucho también la salud mental de ese cuidador, uh-huh, de esa persona que está con ella o con él, con el abuelo o con la abuela, 24 Correcto. Horas permanentemente, uh-huh, y esa persona en algún momento también se rinde, uh-huh, se da por vencida, se agota. Hay días que no puede más, porque incluso termina absorbiendo parte de lo que está ocurriendo con su propia madre, padre, abuelo o abuela. Debería haber, qué sé yo, una suerte de escuela de cuidadores o un sistema de salud que se apersonara más de ellos, que se acordara más de ellos, porque termina la situación multiplicándose en consecuencia. Ya no sería uno, sino mínimo 2 personas afectadas directamente por el hecho. Así es, tienes toda la razón, y creo que es un tema dentro del tema prevención, es supremamente importante. Como dijiste, tiene muchas aristas, pero yo marcaría especialmente las siguientes. Una, la familia. La familia tiene que entender que el cuidador es una persona que está entregando, como bien dijiste, gran parte de su vida a cuidar de un ser querido, pero todos somos hijos por igual. Digamos que el primer círculo de apoyo que tiene que tener el cuidador es en ese equipo de apoyo es la familia. Entonces ahí es muy importante que la familia entienda el valor que tiene el cuidador, entender que si no cuidamos al cuidador, ese cuidador se va a enfermar y puede llegar a un fenómeno que se llama el burnout o el síndrome del cuidador quemado. Debemos evitar que pase eso. Entonces ahí, recomendación muy rápida, buscar relevos para el cuidador. Entendemos que si vive con la persona pues de lunes a viernes, pues el ritmo de la familia, del resto de hermanos es muy complejo, pero los fines de semana debemos relevar al cuidador, si es posible entre semana, también ayudarle, porque el cuidador debe tener vida propia. Y lo otro que te agrego que es muy importante es también la empresa. Hoy en Colombia, en el mundo, pero hablemos de Colombia, se está presentando un fenómeno silencioso y altamente peligroso para las personas y para las empresas, es que hay cuidadores trabajadores y las empresas no lo tienen identificado. Eso está generando, obviamente, baja productividad porque hay un alto nivel de estrés psicosocial en las personas que tienen que atender a sus papás o sus familiares al tiempo que trabajan, ir a citas médicas, ir a exámenes o pedir permisos. A veces no reportan los permisos y a veces terminan inclusive renunciando a las empresas. Entonces, digamos que hoy un llamado muy importante es que el cuidador lo podemos cuidar mejor desde la casa, desde la propia familia, dándole amor, dándole reciprocidad a todo ese trabajo que está haciendo. Y en la empresa es muy importante que nos despertemos, y les dejo la pregunta al equipo de RCN Mundo: ¿cuántos de ustedes son trabajadores cuidadores? ¿Cuántos de ustedes están respondiendo por sus papás? Bueno, no tanto como trabajadores y cuidadores, pero sí tenemos familiares en esa situación, claro. Exacto, ahí es muy importante que tanto la familia como la empresa ayudemos, porque finalmente es para beneficio de todos. Claro. Pues Fernando, muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿y su podcast?
Hablemos del Alzheimer, se llama así, ¿no? Sí, señor, está en Spotify, lo sacamos con Editorial Planeta, e igualmente pues en todas las redes sociales como Instagram, como Facebook, como LinkedIn, como YouTube, estamos como Ahora Soy Papá de Mis Papás, así que totalmente a la orden para que empujemos todos estos temas, y quiero agradecerles muchísimo a ustedes que den este espacio en este mes del Alzheimer, pero igual importante que lo hagamos durante todo el tiempo, porque es una enfermedad que es prácticamente una pandemia muy grande que está cubriendo todo el planeta, porque la población está envejeciendo y estamos pensando que el Alzheimer es una enfermedad normal. No es normal. Debemos trabajarla, como les dije, desde los 50 años para detectar, e incluso con buena alimentación, con un trabajo físico, con trabajo mental permanente, de cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, vamos a posiblemente no a eliminarla, pero sí a tener unos factores de riesgo mucho menores para no caer en la enfermedad. O sea, si nos cuidamos desde jóvenes, no tenemos excesos, seguro nos va a ayudar muchísimo si mantenemos una vida sana. Entonces es un tema también de prevención, pero les agradezco nuevamente que estén tan atentos a estos temas que son tan importantes para la salud de nuestro país. A usted, Fernando Roca, cuidador y autor del libro Ahora Soy Papá de Mis Papás, con motivo de todas estas jornadas que han comenzado ayer en el Día Mundial sobre el Alzheimer, reflexiones que hay sobre la importancia de entender mejor la enfermedad, ¿no? Qué interesante lo que decía también Juan Manuel Fernando, ¿no? La importancia de los familiares y los cuidadores, que los tenemos obviamente borrados del mapa aquí en el país, por ejemplo. No están en el sistema de salud, no tienen ningún beneficio. El otro día comentábamos que en España ya hay una ley para que esas personas que se dedican a eso reciban sueldo y obviamente prestaciones y ese tipo de cosas. Y muy interesante también lo que decía de la salud mental de los familiares, porque es muy complicado, obviamente, manejar a alguien que tiene ese tipo de enfermedad, que la padece. Es importante reforzar la salud mental de los familiares y entender a veces, que lo veía, una recomendación para los oyentes también, un artículo en la BBC, donde cuenta la historia de alguien que dice, bueno, me tuve que despedir antes, fue como una despedida prematura de mi papá, porque le dio Alzheimer a los 60 y pico, ahora tiene 80 y algo, pero desde ese momento se fue, ya lo despedí. Personas con 20 o 30 años de desconexión, por decirlo así, con el Alzheimer.